Un saludo muy especial a todos ustedes que están viendo estos videos de cómo leer la Biblia. Para hoy traigo una cita muy especial que está en Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, verso 30 al 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Nos habla la Escritura en Hechos de los Apóstoles, después de que ya había venido el Espíritu Santo, que un eunuco, el tesorero de un país, estaba en su carro leyendo el rollo de Isaías, capítulo 53, y no entendía lo que leía. Y el Señor envió a un apóstol para que le hablara y le explicara de qué se trataba. La pregunta que le hace Felipe al eunuco es si entiende lo que lee. Dice: ¿cómo voy a entender si no me enseñan? Y por eso es que debemos nosotros estudiar la Biblia, y por eso también Dios colocó maestros dentro de la iglesia, maestros que enseñen la Biblia, personas que se dedican a estudiar la palabra para enseñarla, para hacerla más digerible, para que la gente lo entienda. Imagínense que Dios da pues todo su mensaje, nos dice qué es lo que debemos hacer, cómo conocerlo a Él, y no entendemos. Pues precisamente estamos acá porque el propósito de Dios en verdad no es que yo me convierta en un youtuber, que me convierta en un famoso, no, para nada. Es más, estoy pensando en que ni siquiera salga mi rostro en la cámara, porque el sentido no está en nosotros hacernos famosos nosotros, sino hacer conocido el nombre de Dios. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta entonces para poder tener una lectura correcta y un estudio correcto de la palabra? Lo primero que dijimos es la actitud con la cual llegamos, ¿cierto? La actitud con la cual vamos a encontrar en la Biblia es encontrarnos con la revelación de Dios y con la revelación de quiénes somos nosotros. Hablamos entonces de que para poder identificar el texto tendríamos que mirar primero ese contexto, de qué trata el texto bíblico. Hablamos y dijimos cómo se revelaba Dios, quién era ese Dios que lo controla todo, que lo supervisa todo, que lo que lo que permite es para bien, que todo tiene un propósito y que siempre quiere que nosotros nos acerquemos a Él a hablar, a dialogar de las cosas. Él es el dueño del mundo. También dijimos que el hombre es un alma que vive dentro de un cuerpo y bueno, en fin, todo esto nos revela la Escritura, pero el lenguaje en que está escrito en la Biblia pues tiene una distancia cronológica, es decir, en tiempo sorprendente. No más entre el Nuevo Testamento y esta fecha tenemos cerca de 2000 años, ¿verdad? Entonces, piense usted, debemos tratar de abordar la Biblia con el pensamiento de por lo menos hace 2000 años o algunas otras cosas, porque, digamos, no habían aviones, no había internet, no había la tecnología, no habían tantas cosas, el lenguaje era diferente, en fin. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos que atravesar una brecha, un puente entre el mensaje del escritor original, lo que tenía en su momento para construir el texto, y nosotros. Ese puente tenemos que atravesarlo, tenemos que casi que devolvernos para poder entender qué es lo que dice la Escritura. Me refiero a que Dios siempre utilizó hombres para escribir la Biblia, hombres que en algunos casos fueron reyes, otros fueron pastores, campesinos, otros fueron guerreros. Entonces, los protagonistas de la historia bíblica fueron tan diversos, pero lo sorprendente es que la Biblia siempre tiene un hilo conductor, no se desfasa, no pierde su sentido, a pesar de que lo escribieron o fue escrita en diferentes épocas, por diferentes actores, incluso en diferentes lugares del mundo, pero que nos da el mensaje de Dios, porque quien dirigía todo esto es el Espíritu Santo. Entonces tenemos 5 aspectos que hoy quiero que aprendamos, que debemos pensar para leer la Biblia. Uno de esos aspectos es el tiempo en que fue escrita la Biblia, el tiempo en que se escribió la Biblia. Ya dijimos que es un tiempo que no más entre el Nuevo Testamento y nosotros hay una diferencia de 2000 años.
Entonces la Biblia no fue escrita para nosotros como tal, el lenguaje no fue escrito para nosotros, fue escrito para otras condiciones de tiempo, modo, lugar, circunstancias. ¿Qué otra cosa cambia o qué otra cosa debemos tener en cuenta para nosotros entender el mensaje de la Biblia? Número 2, la cultura. Obviamente las tradiciones, el lenguaje, los dichos, la comida, todo lo que se habla en la Biblia pues es muy diferente a lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Digamos que hablar del vino, nosotros en realidad no somos una población que tomemos vino. Hablar, por ejemplo, de la vendimia, hablar, por ejemplo, de la circuncisión, hablar, por ejemplo, de la forma en que se casaban, en fin. También otro elemento que es muy importante considerar es el idioma. La Biblia no fue escrita en español, hay que comprenderlo. Mucha gente cree que la Biblia fue escrita en español, entonces se aferran a una traducción bíblica y dicen, no, es que aquí dice puntualmente esto. Eso es un error gravísimo, gravísimo, muy difícil de quitar de la mente de las personas. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego, de manera que lo que nos llegó a nosotros, o lo que nos llega a nosotros son traducciones de la Biblia. Ahora imagínense los que saben idiomas, lo complicado que es llegar a traducir un idioma. Por ejemplo, si estuviéramos en Australia, el corazón no es el centro de nuestras emociones, nuestro pensamiento, es el hígado. Entonces tiene que traducirse la Biblia con amarás al Señor tu Dios con todos tus hígados, porque Australia tiene esas características. Entonces el traductor tiene que ir y buscar palabras que se acomoden a lo que el escritor quiso decir. Ahora, los dichos son muy difíciles de traducir, por eso es importante que nosotros tengamos varias Biblias. Eso lo iremos a ver después, pero comprenda que el idioma original no fue el español y que muchas Biblias que tenemos en español fueron traducidas de traducciones precisamente. Es decir, hubo un tiempo en que se tradujo la Biblia completamente al griego, es decir, el hebreo y el arameo se tradujo al griego y de esa traducción se tradujo al español. Imagínense ustedes la cantidad de errores que pueden haber en traducción, no en los originales. Tercero o cuarto, la historia. La historia de este tiempo, o sea, la época de este tiempo, era muy diferente para cada libro. No es lo mismo hablar del Éxodo, en donde el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, a hablar, por ejemplo, la época de los reyes o la de los jueces, que no había ley, y todo el mundo hacía lo que le parecía en gana. Esta época se parece mucho a la época de los jueces. Pero tampoco es igual hablar de los evangelios, porque la historia nos relata que quienes estaban allí gobernando no era el pueblo judío, sino era Roma quien estaba gobernando. Entonces, muchas cosas cambian dependiendo de estos 3, 4 aspectos. Ahora, el quinto aspecto es la geografía. Cuando nos habla la Biblia utiliza los recursos, o sea, el Señor utilizaba los recursos que habían en ese medio para poder explicarle. Por ejemplo, el caso del rebaño, el caso del pastor, el caso del molino, cómo se molía el grano. Entonces, todo eso, esos recursos geográficos como los ríos, los valles, los mares, los montes, el desierto, por ejemplo, tienen un significado espiritual, pero que corresponden a esa región en donde originalmente se escribió la Biblia. Entonces, 5 aspectos para tener en cuenta cuando usted lea la Biblia. Número 1, el tiempo. Número 2, la cultura. Número 3, el idioma. Número 4, la historia. Y número 5, la geografía. Si comprendemos y nos trasladamos al pensamiento del autor, entonces podremos comprender mejor la Biblia. Dios los bendiga.